Comienza la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas. Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM en la Comuna de La Reina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage, el baúl de los recuerdos, aquí en la 106.5 FM en la Comuna de La Reina y por supuesto en nuestro Instagram Live, @Radio Dejando Huellas. No se olviden del Instagram de nuestro programa también, que es @Vintage el baúl, y donde estamos publicando también algunas historias, también los anuncios de cuando viene el próximo programa. Y bueno, estamos el 10 de septiembre, ¿cierto? Casi 52 años de uno de los eventos del siglo XX que fueron más determinantes para nuestro país. El 11 de septiembre, ¿cierto? El golpe cívico-militar. Y un poco leyendo, investigando otro tema, que fue el asesinato de John Kennedy en 1963, ellos que tienen mucho más recursos, digamos, y había muchos más medios de comunicación en esa época, da la impresión de que cuando ocurre un hecho fuerte en cualquier país, un hecho que marca un antes y un después, queda una especie de foto, por lo menos en esa época. Qué programa estaban dando antes de que rompieran las noticias con las primeras informaciones de lo que ocurrió en nuestro país, por ejemplo, qué programas de televisión se veían, cuál es la música que estaba de moda, qué es lo que quedó detenido, digamos, en ese momento, que la gente se dio cuenta porque efectivamente las cosas siguieron más o menos con la situación que estaba, por lo menos en los medios, digamos, masivos y que estaban en la oposición de esa época, y después fueron partidarios del gobierno que vino después. Más o menos en una primera etapa como era antes. Pero efectivamente muchos que estuvieron vivos en esa época recuerdan cosas con esta memoria de vida cotidiana, como lo hemos dado en llamar. Y para eso, por supuesto, hemos invitado nuevamente a nuestro programa y es un placer, un honor que nos acompañe el profesor Sergio Durán. Profesor, bienvenido, nuevamente a nuestro programa. Hola Javier, muchas gracias por tenerme de nuevo acá. Sergio, bueno, estábamos conversando un poquito que quedó pendiente el programa anterior, unos programas de la televisión de la época que sin duda es uno de los principales, los capitulares en la parte política, que es A esta hora se improvisa. Y a mí me llama la atención, por lo menos el único capítulo que se puede ver, que es creo que del 10 o 11 de septiembre de 1970, después de que se elige a Salvador Allende, el 4 de septiembre, cómo estaba configurado el programa, porque había una serie de panelistas con una cultura impresionante, con conocimientos aparte del tema político profundo. Por ejemplo, de repente un José María Navasal podía hablar de atletismo y le preguntaba a Pavlovich, que ese tiempo no era periodista, era productor, si tenía las marcas, digamos, de uno u otro atleta. Iban a esta francés a ver los torneos y conversaban, por ejemplo, con Julio Martínez, que también, por supuesto, es especialista en deporte. Otro contaba de sus viajes, otro contaba de las películas que alguien estaba haciendo. Por ejemplo, estaba Germán Becker, que comentaba que otro de los panelistas, que Enrique Campos Menéndez, no estaba en el programa porque estaba haciendo una película, se llama La Orcana, creo. Entonces, era muy interesante. Pero ese era el formato del programa al principio. Después todo esto iría cambiando. Y creo yo que terminó a lo que ahora es que aldría sin filtro, digamos. Sin agraviar, por supuesto, ese programa político, pero más o menos se transformó en una trinchera, ¿no? ¿Cómo viste tú que hiciste, de hecho, un trabajo con respecto a este programa? Sí, bueno, este es un programa que parte del año 69. El nombre clave aquí es el de Jaime Celedón, cierto actor vinculado al grupo Ictus, La Manivela, que era, digamos, el conductor de este programa. Se transmitía los domingos por la noche en Canal 13, que era en ese entonces el canal de televisión más importante. Luego, a partir del 69, empieza a disputar ahí ese sitial con Televisión Nacional. Y como decía Javier, era un espacio que tenía varias características interesantes. Era un programa de conversación con los ritmos propios de la televisión de ese tiempo. Hoy día, tal vez para un televidente actual se aparecería como muy lento, muy pausado, pero así eran las cosas entonces. Tenía la gracia de ser muy transversal políticamente. Celedón cuenta en sus memorias que se preocupó él de procurar que hubiera una representación de los distintos sectores. Luego, eventualmente, cuando los representantes del UP sintieron que el programa se estaba inclinando muy a la derecha,
se retiraron y ahí Celedón trata de compensar trayendo gente de la izquierda extra UP. Eh, es un programa también interesante por esta variedad temática, ¿sí? Si bien el foco estaba evidentemente puesto en la política, se metían también a temas deportivos, culturales, de actualidad, todo desde un lugar, digamos, muy de cercanía, muy ameno, muy formal también, porque eran señores con mucha educación, muy buena dicción los que estaban detrás de esto. Ahora que lo pienso también, si bien era muy diverso temáticamente y políticamente, en términos de género no tanto. Ahí había muchos más hombres que mujeres en cuanto a todo el grupo de gente que pasó por ahí. Como dices, también tiene la particularidad de que se conservan solo 2 programas. Hay uno que está íntegro o casi entero, que es el que mencionabas, es decir, justo después de la elección de Allende, pero antes de su ratificación por el Congreso Pleno. Y ahí está José Toá, me acuerdo que ese programa se puede ver y hablan sobre cómo hacer este gobierno. Muy interesante cómo Toá cifra sus expectativas en esta vía chilena, vía democrática al socialismo. Me acuerdo mucho, a la vista de lo que pasó después, ¿cierto? Cómo descarta de alguna manera la posibilidad de algún arrebato armado. Hablan de deportes, también de atletismo, pasa por distintos temas. Y el otro capítulo que se conserva, no íntegramente, que se tuvo oportunidad de verlo en el archivo del Canal 13, es uno ya del año 73, que hay solo un pedacito, donde lo que más recuerdo es una intervención de Jaime Guzmán, donde básicamente le tiende la alfombra a los militares. Que la famosa intervención cuando habla esto de cómo se llama esto, que en Chile hay 3 grupos organizados, digamos, está el gobierno, la oposición y la Fuerza Armada. Si ninguno de los 2 grupos anteriores puede gobernar, no quedan más que las Fuerzas Armadas. Ese capítulo no está entero, hay solo un pedacito en el archivo del canal, porque como cuenta Celedón en sus memorias, estos terminaron quién sabe dónde las cintas, muchas veces se reutilizaban, se grababa encima, porque claro, bueno, era la práctica de entonces, no era barato y además no había una conciencia como la que tenemos hoy del valor patrimonial que tienen estos archivos. Es muy interesante ese capítulo, el fragmento en realidad, o sea, imagínate tener la colección completa, o sea, yo sueño, llego a soñar, tengo que confesar, que un día encuentro ese archivo completo de todos los programas, pero es muy interesante ese capítulo en particular, porque hay una broma también de Celedón, que ya efectivamente está, bueno, como democratista, no tenía orientación democratista, está en la oposición, un chiste con mucha profundidad, pero con una sorna con la que acostumbraba a este personaje, que era para mí genial, digamos, en todas sus versiones, como actor, como publicista también, ¿cómo se llama esto? Conductor de televisión, como comentarista. Lo que Chile necesita, dijo, es un grupo uniforme. Y todos lo miran, grupo uniforme. Con cada referencia también a los militares. Sí. Y el único representante de la izquierda no alcancé a identificar quién era, que debatía en ese fragmento de que el problema era el viejo debate de la izquierda, los medios de producción, algo con algún tinte de clásico marxista, y Guzmán le dice, no, pero eso podemos discutirlo después, digamos. Pero no sé quién es ese representante de la izquierda. Yo no he podido identificarlo. No me acuerdo ahora mismo, pero si no me equivoco, respondía a este momento donde Celedón quiso, bueno, ya la UP ya estaba fuera del programa, y tiene que haber sido alguien, puede que me equivoque, pero maoísta, por ejemplo, como una corriente claro, así bien dogmática y fuera o más allá incluso de lo que la misma UP estaba proponiendo. O sea, incluso, claro, cualquier representante del gobierno lleva a los sectores más extremos, entonces el asunto más trinchera. O sea, atacado por izquierda y por derecha finalmente. Claro, que ese fenómeno que estábamos conversando antes de salir al aire, que es la oposición por izquierda, que hablamos del fenómeno de la revista Chile Hoy, de Marta Harne, que cierto, el periodista en todo caso escribía espectacular, pero efectivamente estaba en una posición dogmática y que, así como pasó con Enmir, hacían esta referencia que quizás qué bueno que esté pasando esto, porque es el momento de definir el asunto con otra herramienta, digamos, bueno, decirlo claramente, que querían irse a las armas o a los combos, digamos. Entonces pasaba este fenómeno que se fue profundizando en el último año de la Unidad Popular, ¿no? De la oposición por izquierda. Sí, quienes han investigado este tema son
han aclarado cómo la prensa escrita particularmente, que es el tema donde hay más investigación, yo no diría que fuerza la polarización política, pero sí que la refleja y también en algún grado incide en ella. Se hace siempre una distinción entre una prensa como seria y otra que llaman de ariete o de choque. Si pensamos en la derecha, por ejemplo, teníamos un diario como El Mercurio que tiene claramente su línea editorial, pero califica como prensa seria, versus lo que haría la segunda, con un estilo mucho más frontal, con mucho más de choque. Y por izquierda uno podría clasificar a El Siglo como prensa seria y como esta prensa más sarcástica, más hiriente, tal vez el puro Chile con su enano maldito. Claro. Y a medida que el conflicto político fue avanzando, ese tipo de prensa de trincheras fue ganando espacios como una suerte de síntoma también del deterioro democrático y de la pérdida de espacios de negociación. Es muy interesante también lo que ocurre con el canal de la Universidad de Chile, que en el año 73 la universidad, que estaba entonces dirigida por Edgardo Benninger, desconoce al canal de la universidad, que era Canal 9, porque estaba tomado por sus trabajadores que representaban el ala extrema izquierda e incluso más allá de la izquierda de la Unidad Popular. Entonces, en un punto del año 73 hubo dos canales de la Universidad de Chile. Un canal 9, que era el canal original, y un canal 6, que era el canal de la Rectoría. Y ese conflicto solo se pudo resolver un par de días antes del golpe, cuando esto lo cuenta, olvidé el nombre del libro que mencionaste, Javier, Sí, el Nunca volver a Canal 9 del Toño Prieto, ¿no? Toño Prieto. Toño Prieto cuenta cómo los trabajadores desalojan las instalaciones bajo un acuerdo de después pasar a un eventual canal de la Universidad Técnica del Estado. La universidad recobraría el canal, pero bueno, todo ese acuerdo quedó en letra muerta después de los hechos del 11 de septiembre. Aprovechando justamente lo que tú hacías mención con respecto al conflicto del canal, esto, fíjate, ya en 1970, según este documento que trajimos en la colección mía personal, de una revista Telecrán, que es de 1970, no sé si, ¿qué mes era? Mira, febrero del año 70, entonces fue antes de llegar la UP al gobierno. Y una de las principales notas, ahí la vemos ¿cierto? En la cámara, era a Jaime Celedón diciendo que en fondo había sido designado como director y decía los cambios serán en marzo, pero como cuenta Celedón, yo no tenía lamentablemente la oportunidad, me tienes que decir dónde puedo encontrar la memoria de Jaime Celedón, que no pude tener acceso al libro, pero como supuesto, una de las cosas que cuenta en las entrevistas es que nunca pudo hacerse cargo del canal, le impidieron la entrada, físicamente, digamos. No pudo entrar al canal. Que también tenía un recelo de entrar a hacerse cargo del canal porque Benninger le dijo, hazte cargo del canal porque es un desastre de plata, digamos, ese canal está muy desordenado. Y al final no se pudo hacer cargo. Sí es interesante, aparte de esta anécdota de Celedón, que no pudo hacerse cargo del Canal 9, el que el canal, aparte, bueno, está dirigido por este grupo de trabajadores, por el sindicato, tenía espacios que eran políticos y pro gobierno, en las noticias también tenía un sello editorial, pero tenía también espacios de diversión y que eran muy importantes en la entrada económica, como lo que hemos hablado antes de entrar al aire de Sábado en el 9, que era el gran producto de entretención de los sábados con Enrique Manuenda, ¿no? De hecho, el programa más visto de Canal 9 durante la Unidad Popular, y esto era un tema complicado para quienes dirigían el canal, no Celedón, pero sí, por ejemplo, un Sergio Ortega, Claro. compositor identificado con la izquierda, el programa más visto y por mucho, digamos ya con cifras que podían quizá de alguna manera competir con Canal 13 o con Televisión Nacional, era Simplemente María, la teleserie peruana. Claro, un Y exitazo. se daba, hay una gimnasia retórica por parte de los directivos de tratar de explicar, de tratar de conciliar el éxito de este programa que ellos necesitaban para financiarse y para reunir algo de audiencia versus los mandatos de la Unidad Popular muy grandilocuentes en el campo de la cultura, que ellos hablan de una nueva cultura, que fuera funcional a esta idea del hombre nuevo, de acabar con los monopolios. Pero en el caso de la televisión eso no ocurrió. Hubo más bien continuidad con la televisión que venía de los 60. Había sí ciertos espacios con un claro tinte político y que reflejaban el acontecer, pero en general lo que primaba era la entretención, y eso tanto en Canal 9 como en los demás. Si el 9 tenía Simplemente María, Televisión Nacional tenía música libre.
Canal 13 tenía Sábado Gigante y así. La televisión ya estaba, entra la década del 70 y entra la Unidad Popular como un medio fundamentalmente orientado al entretenimiento y ya con una vocación de masividad claramente. Ya no es esta cosa minoritaria, ya no es la televisión del Mundial de 62 No, claro. que se juntaban decenas de personas a ver el único televisión de la cuadra. No, es un medio masivo ya en toda la letra. Claro, porque en la época del 62 había 50.000 televisores, o sea, una cosa... o sea, hasta un reel mío de Instagram tiene más visualizaciones a veces que eso, el grupo de reels que hemos subido hace poquito. Vamos a una pausa, señor director, la primera pausa musical con música de la época y ya les vamos a contar qué temas. Y volvemos con Televisión Nacional, que tiene también una particularidad con respecto a su personal que también fue marcando un poquito lo que fue el desempeño de TVN durante esta época de 3 años tan recordada, tan turbulenta que es de Chile en el gobierno de la Unidad Popular. Pausa y regresamos. Ahí escuchábamos algunos temas ciertos de la época, no exactamente de 1973, sino que también de años anteriores. Lo último que escuchamos era Horas Muertas, una balada muy bonita de los Iracundos, grupo uruguayo. Antes Muchacho Malo, que era el éxito de 1972 de Gloria Benavides. Antes que estaba también, señor director, ya se me... es que Los Galos, por supuesto, que eran los famosos, como dice Pavaría, una investigación que hizo para The Clinic, las bandas tipo Movie Blues, que eran Los Galos, Los Ángeles Negros, y un grupo que tenía un nombre muy increíble para la época, Los Golpes, que tenía un éxito que se llamaba Olvidarte Nunca, que era también pegó mucho y también pegó mucho en Centroamérica. Tuvieron proyección internacional este grupo. De hecho, Los Ángeles Negros estaban en México, ya, digamos, trabajando cuando fue los sucesos del 11 de septiembre de 1973. Y quería mostrarles también de este documento de CRAN cómo era la programación de televisión en 1970. Era muy similar a 3 años después o 2 años después. TVN empezaba su transmisión, en este caso, a las 17 horas con 50 minutos y la cerraba cerca de las 0 horas. El último programa se emitía a las 23:30. Canal 9 empezaba a las 14 horas con un magazine y Canal 13 con un programa a las 14 horas que se llamaba Pasado Meridiano, con la animación de Gina Swanich, gran animadora. Me gustaba mucho el estilo elegante que tenía Gina Swanich, digamos, una perfecta dicción, como se acostumbraba en la época, que es algo que lógicamente ha ido cambiando con el tiempo. Y hace poquito, aprovechando el tema de la música, antes de entrar a TVN, la gente, como tú decías, no es unidimensional, o sea, de repente la gente escuchaba una canción de nueva canción chilena, de repente algún éxito que tocaban en música libre. Yo tengo siempre la anécdota que mis papás quisieron hacer un malón juvenil ya casado. Mi papá tenía unos 30 años, mi mamá un poquito más, debe haber tenido unos 38. Y entonces compraron un disco de cumbia, y dije, ya, algo de música colérica que esté de moda en la época. Y se le ocurre comprar un vinilo de Iron Butterfly, donde estaba en todo un lado y na cada día una canción de por lo menos 18 minutos, no sé, duraba todo un LP. Duraba todo el lado del LP y lógicamente no entendieron nada y que el disco, lamentablemente, con los cambios de casa se me ha perdido, pero como que no entendían mucho la cosa de los loros ya a una cierta edad, había ya una brecha generacional. Pero efectivamente pasaba eso, que uno tiende a asociar la época con la nueva canción chilena y en realidad una de las tantas cosas que se escuchaban, ¿no? Sí, es así. Bueno, es como decía, las personas no son unidimensionales, de pronto, claro, tiene una resonancia especial, quizá también producto de las circunstancias, ¿no? El hecho de transformarse en una música, pasar de ser una música, digamos, de pro gobierno a una música de resistencia, de recuerdo del gobierno derrocado, le da una significación especial. Bueno, tiene también una calidad musical que es bastante indiscutible. Uno puede también ir siguiendo, así como la prensa es sintomática de la evolución del conflicto político, pasa lo mismo con la nueva canción chilena. Hay algunas canciones que parten con un tono muy esperanzador, muy optimista, muy de llamar al compromiso, al trabajo voluntario, etcétera. Y ya las del 73 son más burlescas, más de ataque, más hirientes, como pienso, por ejemplo, en Las Ollitas de Quilapayún, ese Claro, tipo de después de atacar la al conquista de la adversario, olla, sí, claro. como dando cuenta del clima
emocional de entonces. Lo que no quita que un joven o una joven de entonces perfectamente podía pasar de algún tipo de canción comprometida a otra bailable o en inglés inclusive. Quizás algunas autoridades políticas no lo tienen muy claro, las más dogmáticas creo yo, y pasa en todas partes del mundo, eh, con TVN, porque uno de los programas más populares y que empezó antes del gobierno de la Unidad Popular era Música Libre, y Música Libre fue cancelado. Y un montón de cartas televidentes, de los jóvenes, los lolos de la época, lo hicieron volver a ponerse muy a regañadientes el gobierno de la época, o por lo menos la dirección del canal, que ese tiempo estaba a cargo de Augusto Olivares. ¿Cierto? Volvió a ponerlo en pantalla y la música que tocaban era, bueno, de todo tipo, también música chilena, por ejemplo, bailaron esta canción Muchacho Malo de Navidad, pero también canción norteamericana, y eso a alguna autoridad del canal le provocaba tirria, pero bueno, el programa vendía y le iba muy bien. Pero eso también explica otro fenómeno, que TVN, cuando fue creado y una buena cantidad de gente militante y simpatizante de la democracia cristiana, llega al canal, antes de irse Frey, hace una ley de inamovilidad funcionaria. Entonces no podían echar, digamos, a los funcionarios, digamos, que están comprometidos políticamente, con lo que en pocos meses después del asesinato de Pérez Ujo del 71, se transformaría en la oposición, la democracia cristiana, ya francamente. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos gente como Gonzalo Bertrán, que está en el canal, como también otro simpatizante de C era Eduardo Rabani y su grupo. Y efectivamente el canal de repente tenía música libre y después un programa dirigido por o creado por Víctor Jara. Entonces existía también esa situación en TVN, ¿no? Sí, a la continuidad de los funcionarios yo sumaría el hecho que de la estructura de Televisión Nacional y también de la legislación sobre televisión. Bueno, TVN lo crea el gobierno de Frey ya en su parte final y muy interesantemente lo crea de hecho antes de legislar, porque Frey intuía, creo yo acertadamente, que si esto lo llevaba al Parlamento no tenía ninguna manera de avanzar. Entonces la ley de televisión sale cuando el canal ya existe. Su marcha blanca del año 69, partiendo por las regiones extremas, alcanza a transmitir también para todo Chile el alunizaje del Apolo 11. Claro. Era el único canal además con cobertura en todo el país porque los universitarios estaban en Santiago y en Valparaíso. Claro. Y una vez que es elegido Allende, se vuelve un tema urgente hacer una ley de televisión, porque desde la perspectiva de los políticos de la época había que rayar en la cancha a este gobierno entrante para que no hiciera mal uso de esta herramienta. Que ahí y sale Hamilton hablando de esto a esta hora se improvisa, que es el único que está completo. Sí, de hecho, claro, Hamilton menciona la ley de televisión porque la ley de televisión sale en ese espacio que media entre la elección de Allende y su ratificación. Claro. Por lo tanto, está muy teñida con esa aspiración de rayar la cancha. Y la ley de televisión está muy inspirada en la tradición de servicio público, digamos BBC. En la letra suena muy bonita, pero funciona también como una suerte de camisa de fuerza. Por ejemplo, se impone el derecho a réplica. Entonces, si el gobierno ocupaba tanto espacio, la oposición necesariamente tenía que tener el mismo espacio. Había un mandato de una cierta misión de formación educativa y moral, de procurar la formación de los valores culturales y morales. Por lo tanto, ese mandato también actuó como una suerte de camisa de fuerza, lo que se suma a lo que mencionaba recién de la continuidad funcionaria. Había un programa de UP que era muy ambicioso en el campo cultural, y más allá de las aspiraciones de Olivares u otros, la verdad es que se impuso finalmente la lógica masiva y comercial, al punto que cuando se intentó sacar música libre hubo que reponerlo, porque Claro. eso es lo que quería la gente finalmente. Claro, y fíjate que fue el único programa que pasó en la Unidad Popular al régimen cívico-militar, el único que sobrevivió. Todos los otros programas los cortaron por razones obvias, y fue el que sobrevivió, digamos. Fue el que continuó, digamos. Hizo la continuidad casi de una semana para otra, digamos. Los llamaron a ellos primero, digamos, a hacer el programa de vuelta, con toque queda, con controles en las calles, checkpoints y todo el asunto, el país militarizado. Sí, ¿no? de los programas de factura nacional, claro, efectivamente fue de los pocos que duró. Otro fue Ping Pong, que era infantil, pero ahí no tanto por la línea del programa, sino que por la militancia de los responsables, ahí se terminó cortando. Claro, o sea, Eh, contaba Jorge Guerra que el programa lo hizo con
Sí, o cosas de tío Valentín Trujillo, que hay un soldado con una ametralladora, digamos, casi en el estudio, por si había una salida de libreto. sí. Bueno, es muy decidor que los pocos programas que subsisten son todos de entretención y en ningún caso programas políticos. Tú habías tocado el tema de la prensa ariete, hablando del papel también, saliendo un poquito de la televisión y hablando también de la radio y todo eso. Efectivamente, la radio también se transformó en otra trinchera. Había una cadena que se llamaba La Voz de la Patria, ¿cierto? Los otros, la cadena por la libertad. ¿Cómo le pusieron a la cadena que hicieron los militares? Con minería, con agricultura, no me acuerdo, tenía un nombre, digamos. Entonces, también el tema de la prensa ariete, claro, está dividida porque muchos autores, no me acuerdo, yo leí un libro en la universidad y se volvió el nombre y debería tenerlo ese libro, pero calificaban como prensa ariete fuera de la segunda, pero sea dentro de tribuna. Claro. Y lo calificaban como el único diario prensa ariete, que era el diario, digamos, al estilo de Puro Chile y el Clarín. Digamos, burlesco, digamos, en un tono de sorna, ya derechamente en el insulto. Y ¿cómo se llama esto? Los otros dos diarios de izquierda destacados eran Puro Chile y Clarín, que Clarín era de Volpone, digamos, un grupo privado que fue muy polémico porque en algún momento rompió relaciones con Allende, tuvo un conflicto con él, era amigo, digamos, del dueño de Allende. Pero tenía una línea de izquierda popular, digamos, y en el caso de Puro Chile que tenía más influencias partidistas, con Mario Gómez López y en realidad otros. Y las otras, digamos, curiosas revistas dentro de la prensa de derecha eran CEPA y PEC, donde estaba ahí, ¿qué es el que dirigía? Estaba González, no, González estaba en tribuna. ¿Cómo se llama esto? Estaba, no sé si Otero o alguien más estaba a cargo de una de las revistas y que también tenía una historieta que se llamaba Enrayecito, eso no lo puedo encontrar, que la tenía en mi archivo, simulaban que Allende era un rey que se estaba durmiendo, así con pompita en la cabeza, en referencia lógica lo que hacía la oposición, que era el eventual alcoholismo del presidente. Pero tenían todo también una burla, digamos, que rayaba en el insulto, digamos. O sea, efectivamente eran como las redes sociales de hoy, pero eran medios, digamos, que todos perfectamente sabían de dónde venían, ¿no? Sí, es muy interesante bueno, viéndolo desde hoy día, el, el valor que tienen estos documentos como fuente histórica, ¿no? Porque son pedacitos del pasado que llegan a nosotros. Son, como ya dije, muy sintomáticos de la evolución del clima político. Y es muy llamativo también que más allá de cualquier crítica o reparo que se le pudiera hacer al gobierno de Allende, el hecho es que claramente hubo libertad de prensa, incluso para más de lo que el mismo gobierno le convendría, quizá. Todos los sectores, tanto dentro como fuera del gobierno, tenían posibilidad de decir lo que quisieran, de formas muy hirientes también, de formas muy burlescas, y eso se mantuvo hasta el 11 de septiembre, cuando ahí cambió la situación radicalmente. ¿Cómo, digamos, rebatiría la postura de este autor argentino, César Laje o otro, que habla de la dictadura de Salvador Allende en un libro, que pone como principal argumento esto de las cadenas obligatorias? Aquí se hablan en este documento que no nos han mostrado, ¿verdad? Porque faltaba mostrar este. Este se llama Documentos Gráficos, y esto es una revista gráfica de Quimantú, que tiene postura a favor del gobierno de la Unidad Popular y que habla justamente de la rotura de cadenas obligatorias y sanciones para radios como Agricultura y Minería. Entonces, este autor argentino argumenta que eso, que como hacían cadenas obligatorias, digamos, entonces era una dictadura porque no había libertad de expresión. Pero claro, se acababa el periodo especial, esto fue octubre del año 72, para el paro de octubre. Pero se acababa este periodo especial y volvían a transmitir con toda la libertad que tenían. Entonces es difícil hablar de dictaduras, efectivamente. Ellos lo único que sí ocupaban eran leyes que en circunstancias especiales limitaban la información. Quizá ahora eso no sería muy aceptable, pero en Chile de 1973 o en el fondo del siglo XX era perfectamente, digamos, válido. O sea, era una herramienta legal, ¿no? De hecho, durante todo el siglo XX hubo prácticas de ese estilo. No sé, son muy famosas este arrebato del presidente Arturo Alessandri cuando manda a requisar toda una edición completa de una revista porque se burlaban de él o lo dejaban mal frente a Carlos Ibáñez, creo que fue la Topace. Hay distintos también cuerpos legales que son parte de la Constitución chilena que permitían algún tipo de restricción eventual o momentánea de ciertas libertades públicas, pero eso siempre dentro del marco de una democracia.
Y lo mismo el gobierno de Allende, un gobierno que, claro, que enfrentó violencia política, que hizo uso y quizá abuso, si uno quisiera, de ciertas herramientas, pero que en ningún caso cesó de operar como democracia, en ningún caso usó extensivamente las herramientas que tenía para callar a sus opositores. En las vísperas del golpe, ya cuando se hizo evidente que tal vez no iba a ser capaz de implementar su reforma en el área económica, se abrió a la posibilidad de un plebiscito, incluso con parte de la oposición, etcétera. Entonces, uno podría hablar mucho de violencia política, si quiere, uno podría hablar mucho de polarización, de conflicto. No, y también de comportamientos no democráticos, pero no necesariamente el gobierno. En grupos que estaban, Sí, en algún momento lo apoyaron y que después incluso, como digo, esa oposición por izquierda que empezó a horadarlo. Y que efectivamente, como vemos en el caso Celedón, no era muy democrático que no aceptaron, no le dejaran entrar al director designado por la universidad, pero eso eran grupos, no era el gobierno. sí, de lado y lado, ¿no? Había, bueno, esto lo han estudiado también mucho desde la ciencia política, ¿no? Y hablan de cómo cobran fuerza los grupos con una semi-lealtad o derechamente desleales a la democracia de lado y lado. Por el lado de la izquierda había, así como había un intento de revolución institucional desde arriba, había una revolución desde abajo también, que quizá quería ir más allá de lo que el Claro. plan de gobierno señalaba, y por el lado de derecha lo mismo. Había un centro político que era la democracia cristiana, que históricamente en Chile había sido un centro negociador, como fue por mucho tiempo el Partido Radical, Claro. que se abría a establecer alianzas con lado y lado y actuaba de esa manera como un elemento atemperador. La DC, en cambio, era un centro ideológico y que durante la UP tendió a acercarse cada vez más a la derecha. Los sectores entonces más radicales, más desleales con la democracia, como gusta decir ahí a cierta ciencia política, fueron tomando más fuerza, los espacios de negociación se redujeron, los intentos que desarrolló Allende ahí en el año 73 con Patricio Elwin, también con la mediación de la Iglesia, no fueron fructíferos. Se llegó a hablar de una posibilidad de un plebiscito, pero antes de que se pudiera esto anunciar, ocurre el golpe de Estado. Efectivamente, nos vamos con la pausa, pero pues, para puntualizar, el anuncio del plebiscito, o sea, no fue armado, se supone que se iba a hacer un anuncio el día 11, pero esto lo dijo después del tanquetazo claramente Allende en un discurso que dio, que está en la batalla de Chile, en el documental. Claramente lo dijo, o sea, si no voy a cerrar el Congreso, pero si es necesario, haré un proyecto de ley para llamar a un plebiscito para que el pueblo se pronuncie. Así que con esa puntualización nos vamos a la pausa musical con más temas de aquella época que es tan recordada, ¿cierto? Que es tan turbulenta y que marcó tanto el siglo XX en nuestro país. Ahí escuchábamos al final un pedacito del el disco, el álbum más popular del DICAP en la época de la Unidad Popular, que ustedes se van a sorprender en su casa quién era. Era La Casa Nueva de Tito Fernández, fue un exitazo. Dicen que con la ganancia de ese disco, por lo menos que dice Álvaro Díaz en su estudio para la clínica, se compró su primera casa, irónicamente. Y antes estábamos con Los Cuatro de Chile, canción increíblemente popular en 1971, canción folclórica, pegó en todos lados. Y como se llama esto, de hecho, el Puro Chile siempre sacaba una frase y decía para que no lo olvides. La canción era para que no me olvides. Entonces había una referencia a la popular frase de esa canción. También Tormenta, artista que era muy popular en la época, la del exterior, pero era tremendamente popular. Hemos querido hacer un popurrí de las canciones, digamos, lo que se escuchaba en la radio, generalmente, mayoritariamente en la AM, mientras que el FM, que era muy incipiente en la época, se escuchaba ahí la música en inglés, los Beatles, Wings, Paul McCartney y otros tantos, que en realidad tendríamos que hacer varios programas para hablar de la música de la época, por lo menos que la que sonaba en Chile. Con respecto a la televisión nacional me queda pendiente algo, en la parte ya cerca al final, que con respecto a la situación de TVN, que en el Festival de Viña en 1973 actúa Quilapayún. ¿No? Quilapayún hace la batea, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en algún momento de la actuación de Quilapayún, el director, que era Gonzalo Bertrán, sencillamente cortó la transmisión. Dejó de transmitir. Digamos, o sea, las cámaras se fueron a negro, volvió el locutor de continuidad, y quien grabó esa actuación fue finalmente una radio. Y cuenta, claro, parece que Eduardo Rabani en YouTube, un canal muy bueno que tenía con su anécdota, que para descanse, gran personaje de la televisión nacional, Eduardo Rabani, que era porque no habían cumplido una petición que para que no quedara la escoba, digamos, en las graderías, que eran mayoritariamente oposición, el público de Viña era mayoritariamente oposición, no tocar la batea. Me parece que día después, o el mismo día, también tocó
¿cómo se llama esto? Los Quincheros, Quincheros, sí. que tenían el Patito, que también era una canción política, pero eso habla bien de que, bueno, Gonzalo Trump no le pasó absolutamente nada con la decisión terrible que a cualquiera le costaría el puesto en cualquier canal. Habla un poquito de la situación esta de la inamovilidad en TVN, ¿no? Sí, y bueno, lamentablemente como no tenemos el archivo, tenemos que recurrir a las palabras de Rabani o de quienes han testimoniado este evento. Claro, se supone que sería por este incumplimiento. Hay recuerdos, salieron hace poco para los 50 años el recuerdo de este festival también. Pero bueno, nuevamente otro hito más que da cuenta de este clima tan polarizado. Bien loco esto que se haya decidido tener a los Quincheros y a Quilapayún en un mismo evento. Claro, Pero bueno, ese era el Chile del 73. exactamente. Y cuenta Horacio Saavedra que la peor parte la pasó a la orquesta porque tiraban hasta bolsas con orina, cosas así, que les caían a los músicos que estaban en el foso. Ese tiempo el escenario tenía el foso de los músicos, que estaba abajo del escenario. Entonces todo lo que no caía al escenario le llegaba a los músicos. Sí, que hay que decir también que era un festival mucho más cercano a la radio, diría yo, que a la televisión. Si Claro. bien se empezó a televisar, no sé si ese habrá sido el primero, pero por esa fecha, era un evento musical y sería precisamente en dictadura cuando se transforma ya fundamentalmente en un evento televisivo. A partir de 1974, sobre todo cuando empiezan a abrirlo al exterior, querían que fuera la cara, los Sí, militares, la cara de Chile, ¿no? La cara del Chile que el renacía, Chile ¿no? oficial, sí. Y los militares, la Junta gustaba de aparecerse ahí también y hacerse aplaudir. Exactamente, que tuvo mucha aceptación, claro. Esto duró hasta 1980, de ahí del 82 para adelante la cosa no sería la misma con el asunto esto que la gente vota con el bolsillo o expresa su desafección o afección por el bolsillo. La crisis del 82 ya echaría por tierra cualquier popularidad que hubiese tenido el régimen en la época, ¿no? Sí, cualquier tipo de evento masivo significaba un riesgo, entonces ya dejaron de aparecerse tan frecuentemente. Lo mismo para ciertas transmisiones deportivas o para después la visita del Papa. Ya después de la crisis del 82, sobre todo, ya no fue tan factible hacer esa escenografía de aclamación popular. Y es increíble, pero la gente, aunque supiera lo que pasaba o dijera que es mentira, no manifestó su horror ante los crímenes que hubo hasta mucho más tarde. ¿Eh? Había una especie de normalización del, bueno, como llegamos a esto, los militares son así, bueno, eso es lo que hacen. En el Chile, digamos, cotidiano, ¿no? Bueno, hay que entender que era muy difícil para el común de las personas hacer expresión de algún tipo de descontento, ya que muy inmediatamente después del golpe la decisión de los militares, antes incluso de tener ellos claro cuál iba a ser su proyecto político, su proyecto económico, sí decide muy tempranamente que estábamos en guerra. Y Pinochet lo reitera varias veces, Lick también lo dice en la transmisión de El la bando, en la toma del mando, que claro. fue de hecho la primera imagen de la Junta en televisión fue cuando ellos juran sus cargos en la escuela militar. Y ahí Lee dice esto de extirpar el cáncer marxista. Y ahí ya empezaron las restricciones al movimiento de la población, el gobierno vía decretos, por lo tanto los espacios para disentir eran muy mínimos. Eh, Puede que haya habido también algo de perplejidad. Esto del clima de guerra no fue tal vez más evidente en Santiago que en provincias donde prácticamente no hubo resistencia. De hecho, No. mucha gente, según consta en varias fuentes, se entregó voluntariamente porque pensaba que esto iba a ser algo... Eso es algo claro. Ujú. Nunca el chileno imaginó lo que iba a pasar después. Dije, no, pues, se va a tomar por un tiempo y y van a hacer como el golpe del 31 con Chivallo, el movimiento, el ruido sale el 25. Nadie se imaginó lo que podía pasar. De hecho, por eso mismo, dentro de este clima de guerra que mencionaba, una de las medidas que toma la dictadura es la caravana de la muerte, ¿no? Precisamente para exportar este clima de guerra y hacerle saber a la población cómo venía la mano. Con estos juicios sumarios, estas simulaciones de huida y Claro, todo lo demás. fusilamiento simulado, Sí, digamos, era, ¿no? bueno, autoritarismo y golpes de Estado ha habido antes en la historia de Chile, pero ninguno con esa brutalidad, era algo bastante inédito y uno podría entender que al menos parte de la población sí haya sido un poco escéptica o incrédula frente a estos hechos. Minuto y medio para despedirnos, pero una pregunta que no puedo dejar de... Esto es un programa de los recuerdos, pero siempre hacemos referencia al presente.
uno ve ese filtro y ve quizá a esta hora se prioriza en su última etapa, por lo menos en el archivo que hay. Inquieta, uno que te gusta la historia, a ti que eres un especialista, un profesional de la historia, a mí que soy aficionado, inquieta ver lo que está pasando ahora. Tú sabes que la historia siempre se dice la primera vez, no sé, lo dijo un famoso, la primera vez de verdad y la siguiente es farsa, nunca va a ser exactamente igual. Pero inquieta el mundo que estamos viviendo, no solo en el país, hoy día hubo un incidente terrible, capturado por las cámaras de los celulares en Estados Unidos, donde atenta contra un activista conservador. Entonces, ¿inquieta lo que está pasando? A ver, bueno, lo que podría decir yo sería más, en parte académico, pero también en parte quizá más todavía ciudadano. Inquieta, sí. Hay una... A mí en lo particular me preocupa mucho una cierta como inestabilidad, incertidumbre, una como desarticulación de ciertas certezas en las cuales se rigió el mundo por varios años. O sea, el mundo, básicamente el mundo post Segunda Guerra Mundial, que tenía esta institucionalidad, ¿cierto? De la ONU, etcétera, cierto consenso, al menos de la boca para afuera, pero eso ya era algo, de que las guerras mundiales no podían ser, de que el holocausto judío no podía ser, y de pronto pasamos a liderazgos populistas que de manera muy, muy suelta desmienten hechos desconocidos o relativizan la verdad o se manejan de manera arbitraria y no parece haber consecuencias. Eso es bien, bien sorprendente. También, bueno, tampoco es algo absolutamente inédito. Ahí uno podría empezar a interpretar o especular con comparaciones. Yo pienso que algo así también tiene que haber sido el mundo de hace unos 100 años, ¿no? También el mundo que también experimentó esta caída de los paradigmas liberales, este clima como de preguerra que también era bastante incierto. No sé, la historia lamentablemente no nos da ahí la certeza de para dónde va el asunto, pero sí nos puede plantear, lo que tampoco es muy tranquilizador, voces de alerta. O sea, sabemos cómo empiezan las cosas, no cómo terminan. Un dicho que por supuesto es perfectamente aplicable a la era de hoy. Nos reencontramos en 2 semanas más. Descanso, fiestas patrias, claro, para hacer tiqui para celebrar, para recordar música chilena. Estaremos de regreso, por supuesto, de vuelta de fiestas patrias con otro interesante entrevistado, también con la música del ayer, con todo. Y por supuesto, muchas gracias por acompañarnos, Sergio. Mucho gusto. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Esta fue la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas, la radio de la reina. La próxima semana, Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM, la radio de la reina.